Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y en verdad, pues espero estén pasando un maravilloso día. Porque miren, el día de hoy pues les tengo preparado algo grandioso, chicos. Y es como que lo prometido es deuda. Jugaremos el día de hoy por fin con lo que es el nuevo mutante, chicos. Tecno Caracol, chicos, ya está casi maxeado. De hecho no lo he maxeado para que no se convierta en etiqueta, ya que tengo ahorita un ataque múltiple para aquellos que están haciendo la incursión. Así que jugaremos con él el día de hoy y les diré si vale la pena, chicos. Primero, antes de empezar, chicos, antes de armarlo, antes de ir al PvP, debo enviarles unos enormes saludos a los que adivinaron mi dinámica en Instagram. ¿De qué consistía? En que adivinaran cuál era mi nuevo platino zoomorfo, el cual era el Tecno Caracol. Así que le enviamos un poderoso saludo por Instagram a Luis Alfonso González, que fue el primero en adivinar. Luego tenemos a Pablo Correa MGG, súper saludazo. Para el grande de Dani Sapón 5, para ti por supuesto Sebas JS piso 12. Y por último en Instagram tenemos a Carlos Malpica XD. También ahora por Facebook le enviamos un poderoso saludo a Sagitario FNZ, uno más para Ariel BSC, para ti por supuesto Mike Zain Casi y por último a Ángel G Malave. Estos cracks pues adivinaron mi dinámica en Instagram. Y bueno, muy pronto aquellos que no he agregado en Facebook los agregaré, aquellos que adivinaron la dinámica. Así que disculpen la demora, pero ya les responderé. Entonces, chicos, mi opinión sobre Tecno Caracol. Para mí es muy buen mutante, es muy fuerte estadísticamente, amigos. Tiene de las mejores vidas del juego, casi 6000 puntos. De hecho, creo que tiene 6000, solo que a mí me salió la versión de daño. El daño es increíble, superando los 1700 puntos. Y un escudo que al alcanzar el level 25 se convierte en un 50%. O sea, estadísticamente es grandioso, chicos. Pero ¿qué pasa? En el meta actual de veloces, de mutantes rotos que son rápidos, pues un mutante que sea inferior a la velocidad 4 ya es muy descartado. O sea, sería muy descartado, chicos. Así que no es nada malo. De hecho, yo les diría que está empatado con lo que es el mutante Escodragon, chicos. O sea, con el Basilisco. Yo les podría decir que incluso está empatado con Basilisco. Basilisco tiene un poco más de daño, tiene mucha más vida, eso sí, pero la velocidad, la diferencia de velocidad entre Basilisco y el Tecno Caracol, pues esa diferencia de vida se notaría en esa diferencia de velocidad. Así que, chicos, si creen que el Tecno Caracol es buen mutante, en realidad lo es, porque como les digo, está a la par del Tecno Caracol. Pero como les digo, hay muchos mejores zoomorfos que van en el meta debido a la pesadilla de los spins, los Zeus, algunos otros rápidos como Triad, dígame el Aratomis, nada, ni mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Como él es muy lento, pues se va a notar mucho la diferencia, chicos. Así que vamos a armarlo, probarlo en el PvP, ya que allí es la prueba definitiva. Y bueno, yo ya que gasté 3000 de oro en él, ¿por qué no mejor gastamos un orbe de fortalecimiento level 3 de una vez, chicos? Claro, porque la mejor combinación para él, chicos, es la Fortitanque o Full Fortalecimiento. Y nosotros probaremos, claro que sí, la Full Fortalecimiento, chicos, porque queremos que sea capaz de one-shotear como el Escodragon y que se eche un escudazo lo máximo posible. Ahí, como ven, un fortalecido aumenta 64.000 de daño y bueno, su vida en realidad es más que suficiente. Aunque yo sí le colocaría un orbe más de vida, chicos. Ya después les traeremos un video análisis. Les traeré un video análisis de Tecno Caracol comparándolo con Soundkilla y con el Escodragon. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Déjenme ese poderoso like y lo tomaré en cuenta. Ok, aquí tenemos ya al parecer la típica defensa de, pues, no lo sé. Creo que doble heredero con archivista. Creo que es esa típica defensa, amigos. Debería de serlo. Así que pues me llevaré Spin Fury, me llevaré pues un Aratomi, será el de velocidad. Y obviamente, como no debe de faltar, el Tecno Caracol, que a lo mejor aquí sea el mejor ejemplo si lo colocamos a batallar contra un mismísimo heredero de los 5 anillos. Sería lo mejor. Y de hecho es el combo el que tiene el rival, así que no hay que preocuparse. Lo que eso sí, pues tocaría empezar a atacar a uno de los herederos.
Ya que se pueden one-shotear al Aratomi sin problemas, al Spin Fury sin problemas, pues hacemos múltiple con el Aratomi sin pena y nos bajamos al archivista, porque ya saben que el archivista le hace counter inclusive a un mismísimo Zoomorpho y no queremos enfrentarnos a él en este combate, no queremos. Así que, ok, crítico, ok, no sale crítico, nos hubiera venido muy bien porque nos one-shoteábamos un heredero, perdón, y hubiera sido pues muy genial. Muy genial. Ok, amigos, ahora sí, nos llevamos a uno y aquí tendríamos el ejemplo mayoritario, el ejemplo mayor de un Tecnocaracol contra heredero, para ver cómo va a ir. Obviamente ya nosotros ganamos, lo que pasa es que no estamos fortalecidos. Van a ver que el primer ataque hace unos, les hace 88.000 tumbándole el escudo y nos echamos escuditos de 75.000. Y miren, aún le queda vida al Tecnocaracol y ahora vamos a ver cómo golpea a velocidad por 1 doble fortalecido. O sea, miren el daño full fortalecido, amigos. Miren, es una locura, miren. ¡Wow! Le sacó 300.000. Ok, me equivoqué con la velocidad y sin querer le di 2 veces. No se pudo ver. F, amigos, F. Disculpen mi grandísimo error. Y nos llevamos 100 puntos, amigos. Obviamente ahí se vio un ejemplo. Muy buen ejemplo, de hecho, lo diría. Ok, tratemos de buscar un rival un poquito más alto como este. Ok, este es el típico triple Aratomis. Es el típico triple Aratomis. Y obviamente uno aquí lo enfrenta con triple Gloober, doble Gloober, un mismísimo Aratomis. Y aquí obviamente no combina en nada el Tecnocaracol. Pero de que aguanta, aguanta. Pero no 3 Aratomis. Si no tiene un orbe de vida, no aguanta 3 Aratomis. Solamente les tengo que dar pues ese ejemplo. Si no tiene vida, no, a tu Evo a la par no te aguanta en 3 múltiples. O de suerte puede que sí, pero de resto no lo haría en su mayoría. No lo haría en su mayoría. Así que ok, uno tiene escudo, otro tiene velocidad. Perfecto. ¿Será que nos bajamos a uno con velocidad? Es que después nos triplicarían muchos turnos. Lo que pasa es que quiero pasar la cinta, pero no sé cuántos turnos lleguen a tomarse los Aratomis contra el Tecnocaracol. Que no creo que sean capaces de bajarlo ya después de un ataque del Tecnocaracol, pero hay que prevenir, porque un crítico y nos dejan por el suelo. Así que bueno, aquí su Aratomis va a ser múltiple. Ok, ¿vieron que les dije que les iba a salir crítico? Pues ahí está el crítico, amigos. Ahí está el crítico. Que por cierto, apenas noté que me hace falta un poder de crítico. Así que bueno, aquí hacemos un ataque con el Tecnocaracol. Ok, ataca muy rápido. Ok, estoy haciendo mis clics. Le estoy dando para aumentar la velocidad y nada. Ah, pues, ahora yo sí coloco la velocidad lenta. Ahora sí, o sea. Ok, amigos, ignoren lo que acabo de hacer. Ahí nos pegan bazucacito. Y ahí como ven, el Aratomis nos metía un turno, nos doblegaba. Así que si yo no usaba etiqueta, me iba a doblegar otro Aratomis más. Y eran 3 turnos que yo iba a recibir. Eran 3 turnos que yo iba a recibir. Ustedes no saben lo increíble que es eso. Bastante. Así que aquí pegamos doble fortalecido, debilitado. Y le sacamos la madre a ese Aratomis. 223.000. O sea, de que fortalecidos se guanchotean a un Aratomis, se lo hacen. Pero lo que pasa es que ahí notan y el Aratomis pues te saca turnos sin problema. Y bueno, eso te arruinaría al Tecnocaracol. Y obviamente a tu equipo ofensivo sin pena alguna. Así que obviamente no atacaré a este, pero parece que quedamos en un buclecito. Ok, nos vuelve a salir el de la defensa anterior. Vamos a enfrentarlo, eso sí. Pero ¿cómo lo enfrentaríamos más cómodamente? ¿Qué tal si llevamos doble roto Aratomis? ¿Para qué? Ya van a ver. Porque esta vez no me llevaré al archivista, simplemente para ver qué haría el Tecnocaracol un poco contra ese archivista. Que obviamente es mala idea, es pésima idea. De hecho, la peor idea. Pero eso sí, nos vamos a llevar uno de sus herederos. Porque si no, tendríamos muchos, pero que muchos problemas. Pero como les dije, no trataremos de llevarnos a uno de sus archivistas. Pero eso sí, vamos a debilitarlo para que no sea capaz de one-shotearse a uno de nuestros Aratomis de casualidad. Ok, prefiere atacar al Tecnocaracol. Obviamente sabia decisión. Y creo que se bajan al Tecnocaracol. Ok, perfecto, no le daba el daño. Pero era por poco, amigos. Pero lo bueno es que ahora aquí atacamos fortalecido.
Y miren, le sacamos y tumbamos a un heredero sin problemas. Y múltiple aquí, bueno, de hecho, podría ser individual debilitar al archivista, pero ya que tenemos al Aratomis en campos, pues nos vendría muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí hubiera metido Madre de Dragones o Lampirión Solar y nos hubiera ido mucho mejor. Y ojo, ¿vieron lo que le aguantó el Tecnocaracol al archivista por el escudo? No sé si lo notaron, pero se vio la cosita, amigos, se vio. Eso es gracias al escudito, gracias al escudo. O sea, como les dije, para mí el Tecnocaracol está a la par del amigo Basilisco. Y miren, doble fortalecido. A mimir 286.000 al archivista, el Tecno. O sea, me parece muy buen mutante, amigos. Solamente que con el meta actual de veloces rotos, no es tan conveniente. No es tan conveniente. Pero de que se aprovecha, se aprovecha. Pero ¿qué más? Vayamos por otro combate. ¿Por qué no? Por ejemplo, vamos a atacar a este, ya que no nos van a salir más rivales. En esta ocasión meteremos Pesadilla por si llega a tener Zeus. Pero recuerden que si no tiene Zeus, tener a la Pesadilla en campo es un asco. Es un asco. Pero en esta ocasión creo que me llevaré al heredero con velocidad por si llega a tener Gloober. Y obviamente el Tecno. Obviamente el Tecnocaracol, chicos, ¿por qué no? Me encanta el mutante, o sea, en verdad gasté 3000 de oro en él y no me parece un mal gasto. Obviamente yo tengo el basilisco y otras cositas y bueno, se va a notar pues cositas que se pueden hacer. Entonces, este combate está muy regalado, amigos, o sea, está muy regalado porque obviamente usando etiqueta yo me puedo llevar al Gloober, miren, o sea, yo me puedo llevar al Gloober, que aunque ustedes no lo creen, no es el que representa el mayor problema. Pero es que luego vengo yo y hago esto por aquí. Me sale crítico. No esperaba el crítico. Pero ya el heredero, mi heredero, se podía guanchotear a su Owlot. Así que amigos, no coloquen de defensa al Owlot. Es un mutante asqueroso. O sea, por el meta actual no sirve para nada. Estadísticamente está olvidado. Y pues obviamente, si podemos enfrentar lo demás, obviamente el principal rol del Tecnocaracol es enfrentar sables. Y aquí vamos a hacer un ataque, un fortalecido por lo menos, sin debilitado. Y nos sale crítico de 495.000. Yo quería ver ese escudo. Bueno, aunque simplemente tienen que hacer la matemática y se iba a echar la mitad del escudo. O sea, casi 250.000 de escudo. Una locura, amigos, una locura. Me encanta el mutante, me encanta. Obviamente en estos casos me encanta, pero cuando me enfrente en verdad a los triples... Ok, sin pena ajena vamos a enfrentar a este rival. ¿Por qué? No sé, tengo curiosidad de lo que tenga. Así que... ¿qué me puedo llevar? En verdad, ¿qué me puedo llevar? El amigo, lo que pasa es que el amigo presenta algo muy curioso. Muy curioso, muy curioso. Muy curioso. Sí me da el éxito, chicos, vamos a atacarlo. Me voy a llevar mi propio Zeus. Me voy a llevar, obviamente me voy a llevar al Tecnocaracol. Y me llevaré el Aratomis, pero... el Aratomis, ¿cuál Aratomis me llevaré? Venga, no sé si llevarme el de velocidad o el tanque. Es que está difícil, creo que me voy a llevar al tanque. Me voy a llevar al tanque, aunque el tanque no tiene orbe especial. Así que vamos a rezarle. Obviamente perderemos, pero quiero ver. Y apuesto que el amigo tiene todo en full respuesta, ¿no? Sí, tiene todo en full respuesta. Qué troll, qué troll. O sea, qué troll, amigos, qué troll. ¿Qué? Qué troll, amigos, qué troll. Ok, Tecnocaracol tenemos ventaja contra el de arriba, contra el de abajo. Vamos a bajarnos al Colossus. Ay, no me digas que la etiqueta no se baja al Colossus. Y eso era, o sea, eso era mi chance. Esa era mi chance, amigos. Si no... Ok. Aumentemos la velocidad. Es que está muy complicado, está muy complicado. Si me hubiera traído al Aratomis con escudo fuera otra cosa, pero... Tremenda casualidad, amigos, en verdad. Me parece una tremenda casualidad que todos sus mutantes pues vayan a aguantar. Todos van a aguantar. Todos van a aguantar. Una lástima, en verdad. Una lástima, no esperaba que tuviera una defensa tan troll. Pero ok, perfecto. Aquí aguanta nuestro Aratomis, aunque no sirve de mucho. No sirve de mucho. Muy complicado, muy complicado. Es que nuestro Zeus va a morir. Vamos, bueno, vamos Zeus, crítico. No,
Ay, si metí al Zeus que no era. Soy mamón. Soy mamón. Con razón. Metí al Zeus que no era, amigos. Estoy tonto. Así que bueno, aquí Tecnocaracol, atacar al Búfalo, echar escudito. Obviamente aguantamos su respuesta. Aunque, vamos a recibir muchos golpes, amigos. Vamos a recibir muchos golpes. Pero amigos, en verdad, si hubiéramos llevado un mejor equipo, soportábamos muy fácil. Y tristemente, pues, ese Tengu va a agarrar doble turno. Y eso nos va a venir fatal. Aunque vieron el daño. El daño fue una bestialidad. Así que, ojo, que si aguantamos, ganamos. Ay, no aguantamos. No vamos a aguantar. Ay, por muy poco, amigos, por muy poco. Y no sale crítico. Me hubiera encantado ver ese crítico. El crítico nos salvaba, amigos. Así que vieron el potencial, amigos. O sea, en verdad me parece muy buen mutante. Como les digo, está muy fuerte estadísticamente. Muy fuerte estadísticamente, amigos, en verdad. Bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video. En verdad me gustaría mostrarle pues la venganza de este combate. Pero ya lo dejaremos para otra ocasión. Ya que en verdad, amigos, apóyenme con ese poderoso like. Ya que en el video de Tecnocaracol no llegamos a la meta para comprarlo, pero aún así lo compramos. Y en verdad, o sea, disculpen que sea repetitivo, pero es un grandioso mutante. Es muy fuerte estadísticamente, pero como les digo, en el meta de los veloces, inclusive Tengu, que no era un mutante rápido, ahí como ven me doblegaba turnos sin problema, obviamente después del segundo turno. Entonces imagínense, cualquier ya mutante superior a 4 velocidad, 4 y más, mucho más, te doblega sin problemas. Y ese es el principal problema, el meta, amigos. Así que apóyenme con ese poderoso like, amigos. Suscríbanse porque subimos full contenido de MGG. Y sin más nada que decir, vayamos. Hey yo,